Familia, cada persona que pueda estar recibiendo en esta mañana este breve mensaje, también a los amigos de las redes sociales, que este mensaje también va a estar llegando. Es un mensaje al corazón, es un mensaje a la necesidad del alma de los seres humanos. Entonces, yo creo que es un tiempo necesario para reflexionar, para pensar, para decir, bueno, yo necesito que Dios intervenga en mi vida. Entonces, quiero compartirles algo de las enseñanzas de Jesús cuando en el Sermón del Monte, allí capítulo 5 del libro de Mateo, allí dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta palabra Jesús, cuando anduvo en esta tierra, en este mundo, enseñaba, predicaba, hacía bienes, milagros, maravilla, pero el ministerio de Jesús duró tres años nada más, y después le encargó a la iglesia, a los apóstoles, para que siguieran predicando el evangelio en todo lugar, a toda creación, y es también el llamado que tenemos nosotros de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y esta palabra nos enseña algo hoy en nuestra vida para que podamos poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Acá tenemos que aclarar algo, porque cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, Jesús acá no se está refiriendo a los pobres en el área financiera, sino los pobres en espíritu. Y para eso también quiero destacar una diferencia entre ser pobres en espíritu y ser espiritualmente pobres. Por eso, si nosotros podemos descubrir en esta diferencia quiénes somos, qué actitudes tenemos, qué es lo que nosotros estamos, poniendo en práctica en nuestra vida, bueno, veremos si nosotros somos pobres en espíritu o espiritualmente pobres. Cuando Jesús dice pobres en espíritu, tiene que ver con esa necesidad que tiene el ser humano de Dios. Pero antes, ¿qué quiere decir espiritualmente pobres? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que una persona es espiritualmente pobre? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con una vida vacía. El ser humano que tiene una vida vacía en su alma, en su corazón, una vida sin amor, vacía de amor, por ejemplo. Una persona que no tiene amor es espiritualmente pobre. Una persona que es egoísta, ¿no?, también es espiritualmente pobre. Alguien que no tiene compasión, ¿verdad? La falta de compasión te hace espiritualmente pobre. Y acá hay una pregunta: ¿cómo estamos en cuanto a la compasión? ¿Somos seres compasivos? ¿Nos compadecemos de la necesidad del prójimo? ¿Nos compadecemos cuando hay alguien que está herido o lastimado o pasando una necesidad? ¿Nos compadecemos y vamos a procurar allí a ver si podemos darle una mano? ¿O somos personas frías que no nos compadecemos de nadie? Si somos personas frías que no nos compadecemos, somos espiritualmente pobres. Y creo que vivimos en una sociedad espiritualmente pobres. La sociedad o el ser humano espiritualmente pobre también tiene que ver con la falta de generosidad. Cuando nosotros somos egoístas, nos transformamos realmente en personas que únicamente pensamos en nosotros mismos. Y eso a nosotros y a la sociedad nos hace espiritualmente pobres, vacíos, sin principios, sin valores. Se han perdido los valores. Los que me están escuchando en esta hora saben que esta sociedad ha invertido los valores. Aquello que era bueno ya no es. La familia tenía un valor impresionante en el pasado. La familia realmente era algo sagrado para el ser humano y para la sociedad. Y hoy se ha destruido la familia.
y siguen trabajando para destruir la familia. Aún está este mundo y el sistema de este mundo y la sociedad y los gobiernos muchas veces trabajan para destruir aquello que realmente es la base de la sociedad. Entonces podemos decir que se han invertido los valores. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Hay valor realmente en tener una familia unida, en paz y en amor? ¿Podemos disfrutar en familia? ¿Podemos sentarnos con el esposo, con la esposa, a tomar un mate tranquilo, a conversar, a hablar de cosas buenas? ¿Podemos abrazar un hijo, una hija? ¿Podemos conversar y hacer tiempo para la familia? Hoy estos valores se han perdido. Vivimos en una sociedad vacía de valores. Por ende, una sociedad espiritualmente empobrecida, que ha lastimado, que realmente ha traído un caos a toda la sociedad. Por eso tenemos que reflexionar. Yo creo que en este tiempo el odio está gobernando los corazones de muchos seres humanos. El rencor, el egoísmo está gobernando, la violencia está gobernando la sociedad. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos que reflexionar y darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde los seres humanos son espiritualmente pobres, para que antes de que sea demasiado tarde poner un freno y decir: basta ya, esto no quiero para mi familia, esto no quiero para la sociedad, esto no quiero en mi hogar, no quiero en el gobierno. Hoy los políticos pasan peleándose, todos dicen tener soluciones, todos prometen todo lo bueno, y lo único que hacen es discutir, pelear y acusarse los unos a los otros. Eso nos habla de un gobierno que tiene valores totalmente caídos, espiritualmente pobres. Quisiéramos gobernantes espiritualmente ricos, ricos de alma, ricos de amor, ricos de compasión. Pero no solo los gobernantes, la sociedad ha caído en una decadencia de amor, y lo que gobierna es el suicidio muchas veces, las muertes, las drogas, la violencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Una sociedad insensible, indiferente a las cosas de Dios. Hay gente que le da vergüenza entrar a una iglesia, pero no le da vergüenza insultar a su esposa, a sus hijos, maltratar a su familia, o entrar a un bar, a una discoteca, emborracharse. Pero sí le da vergüenza escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que es un mensaje de amor, es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de sanidad, es un mensaje que trae restauración en el alma del ser humano y ha cambiado a mucha gente que ha recurrido. Pero sí le dan vergüenza, ¿verdad? Muchas veces a la gente le da vergüenza escuchar una predicación del Evangelio, el mensaje de Dios, pero pasamos escuchando mentiras por todos lados. Pasamos escuchando cosas que son terroríficas, que traen maldad al alma, al ser humano. Por eso hemos invertido en los valores. Y esto produce personas espiritualmente pobres, vacías de Dios, hogares vacíos de Dios, matrimonios vacíos de Dios, hijos, niños que van creciendo, quizás con todas las comodidades, con todos los regalos que le hace papá y mamá. Quizás niños que crecen rodeados de cosas materiales y comodidades, pero están vacíos de lo esencial, están vacíos de Dios y crecen espiritualmente pobres. Y necesitan darse cuenta que es el camino errado, equivocado, y volverse a los principios de Dios y a los valores de la palabra de Dios, que son eternas y que realmente nos van a dar frutos de bendición, nos van a alegrar el alma.
nos van a sanar el alma. Por eso te invito en esta hora a que reflexiones un poco y que podamos darnos cuenta que estamos viviendo en una sociedad espiritualmente pobres y que nosotros también somos parte de esta sociedad y que tenemos que mirar un poquito hacia adentro, hacia el interior, hacia nuestro corazón, y que muchas veces hemos sido egoístas, hemos sido hipócritas, no hemos tenido compasión de nadie, vivimos solamente pensando en nosotros, en nuestro bien, sin importarnos el prójimo. A veces en el matrimonio, quiero ser feliz yo, quiero sentirme bien yo, pero ¿qué tal del cónyuge? ¿Qué tal de la esposa o del esposo? ¿Pensamos en el bien o somos egoístas? Por eso es tiempo de reflexionar, de volverse un poco a los principios de Dios. Una sociedad que excluye a Dios, que excluye la fe. Creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, este cielo divino que hoy podemos ver y disfrutar, este aire hermoso que hoy respiramos. Esto ha sido creado por Dios, el creador de todas las cosas, pero hemos decidido excluir a Dios. No queremos saber nada ni con Dios, ni con la religión. No queremos, le hemos puesto una tranca, una barrera, un muro, hemos levantado. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Piensen, ¿cuál ha sido el resultado de excluir a Dios? El resultado es una sociedad espiritualmente empobrecida, vacía, sin amor, sin compasión, sin generosidad. Una sociedad fría que solamente se dedica a la violencia, se dedica a lastimar a otros, a condenar a otros, a insultar a otros, a no perdonar la ofensa, a no pedir perdón. Eso es una sociedad vacía, espiritualmente pobre, y necesitamos cambiar nuestra mirada. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y decir, yo necesito que Dios bendiga mi vida, que Dios bendiga el país, que Dios bendiga la sociedad, que Dios bendiga la familia, que Dios bendiga a mis hijos, pero que Dios bendiga a los hijos de los demás, que Dios bendiga la juventud de mis hijos y que Dios bendiga la juventud de todos los que viven en esta sociedad. Quiero la bendición de Dios sobre el país. Hay que cambiar la mirada. Hoy todavía estamos a tiempo. Mañana puede ser muy tarde. El tiempo para decidir hacia lo bueno es ahora, es hoy, es ya. Hoy podemos decirle a Dios que perdone nuestros pecados. Hoy podemos decir al Señor, quiero cambiar. Señor, quiero incluirte. Ya no quiero más excluirte. Mucha gente vive independiente, pero independiente de Dios. Vivir independiente de Dios es vivir independiente de la vida. Es vivir independiente del amor. Es excluir todo lo bueno, porque Dios es todo bueno. Dios es todo amor. Dios es toda bendición. Dios es sanidad para tu alma, sanidad para tu mente, para tu corazón, para tu familia. Así que no vivas independiente de Dios. Para terminar, quiero decirles, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, se refiere a la persona que reconoce que necesita de Dios, al ser humano que reconoce que sin Dios no puede vivir, que reconoce la necesidad de Dios para su vida, para su familia, para su entorno y para la sociedad. Es una persona pobre en espíritu. Es la que reconoce que depende de Dios. ¿Saben que dependemos de Dios para respirar? Hoy estamos dependiendo de Dios para levantarnos de nuestras camas. Dependemos porque Él es el que da la vida y es el que quita la vida. Él es el dueño de la vida. Por eso hay que depender de Dios. El ser humano que es pobre en espíritu reconoce que depende de Dios. Hoy nos movemos gracias a Dios. También, los pobres en espíritu es aquel que se humilla
delante del Dios creador? ¿Cuánto nos humillamos delante de Dios? ¿Cuántos reconocemos a Dios? La persona que se humilla delante de Dios, que reconoce a Dios, que respeta a Dios, esa es una persona que Jesús le llama pobre en espíritu. Reconoce la necesidad del Dios soberano, del Dios creador. También, la persona que es humilde en espíritu reconoce sus fallas y sus debilidades. Esa es la persona pobre en espíritu. Reconoce que no somos perfectos, que fallamos. ¿Cuántas veces has reconocido en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, que has fallado, que te has equivocado? Pobres en espíritu. Eso es el mensaje de Dios. La persona que reconoce sus errores. Todavía nunca he visto un presidente de la República, un gobernador, un intendente decir: me he equivocado, he fallado, he obrado mal. Nunca he visto acá en el Uruguay. Necesitan ser más pobres en espíritu. Necesitan reconocer que ellos son seres humanos y que fallan. La persona pobre en espíritu es capaz de perdonar la ofensa. ¿Has perdonado la ofensa en tu familia? ¿Alguien que te ofendió? ¿Un amigo, un vecino, un conocido? ¿Has perdonado la ofensa? ¿Saben que Jesús perdonó las ofensas de todos? Perdonó el pecado de todos en la cruz del Calvario. Y nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender a perdonar las ofensas. Cuando el ser humano perdona, es sanado en su interior. Y todo rencor, todo odio, toda violencia es descartada de su corazón. Por eso hay que perdonar. También la persona pobre en espíritu es aquella que es capaz de pedir perdón cuando se equivoca. ¿Dónde están los que piden perdón cuando se equivocan? Los matrimonios, ¿cuántas veces? A veces hay conflicto, a veces podemos lastimar a la esposa o al esposo y nunca le pedimos perdón. Eso produce más herida, eso produce barreras, eso produce que un día ese matrimonio se destruya. Pero hay que ser pobre en espíritu para pedir perdón y perdonar al ofensor. También quiero decirles que aquella persona que es pobre en espíritu es reverente ante Dios y su palabra. La Biblia dice en Isaías capítulo 66 que el cielo es donde el Señor tiene su trono y la tierra es estrado de sus pies. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios mirará a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla ante su palabra. O sea que Dios te va a bendecir si tú eres pobre en espíritu y que tiembla ante la palabra. La palabra de Dios es la Biblia sagrada que se sigue cumpliendo al pie de la letra. Las profecías bíblicas hoy se siguen cumpliendo, es la única que no falla. Y la Biblia está llena de principios y valores que sirven muchísimo para la sociedad, para el mundo entero, pero también en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Los principios bíblicos son los que te ayudan a resolver cada conflicto, cada situación, cada adversidad, y que tengas un hogar, una familia realmente bendecida por Dios, prosperada por Dios, sanada por Dios y edificada por Dios. Así que mi mensaje en esta hora, te invito que a partir de ahora resuelvas, decidas, determines en tu corazón ser alguien pobre en espíritu, alguien que reconoce que necesita la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Para eso quiero orar contigo. Para eso en esta hora te invito a que hagas una oración y le permitas que Dios entre en tu vida, en tu corazón, que es a través de la fe. Porque no vemos a Dios, tampoco vemos el viento, vemos el aire, pero sabemos que está presente. Dios es espíritu, está en todo lugar y en esta hora está en la puerta ahí, golpeando la puerta de tu corazón para que tú le permitas entrar.
Porque al fin y al cabo es la decisión del ser humano. Este mundo está así por una decisión de los seres humanos. Hoy se está sufriendo en todo el mundo por las decisiones malas y perversas de nosotros los seres humanos. Pero Dios quiere restablecer, restaurar. Para eso te invito en esta hora a que recibas a Jesús, el dador de la vida, a que camines cada día con Él, que lo incluyas en tu vida, en tus decisiones, en tu familia. Di conmigo esta breve oración. Si la haces con sinceridad en tu corazón, Dios puede hoy traer una bendición enorme sobre tu vida y sobre tu familia. Dios puede producir un gran cambio sobre tu alma, sanar esas heridas del pasado, transformar tu vida y que pueda ser bendición para otro, que pueda ser alguien que ilumine a otro. Di conmigo esta breve oración. Padre bueno, yo te doy gracias en esta hora por la palabra que he escuchado. Jesús, perdóname, me he equivocado, he fallado. Muchas veces, Señor, he obrado mal. Señor, en esta hora me arrepiento de vivir una vida independiente de ti, alejada, apartada de tus principios, de tus valores. En esta hora, Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero que también resucitaste el tercer día y hoy vives. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Que Dios te bendiga con abundante bendición. Amén.